Yo leo. Dale, Victoria. En horas de la madrugada, Graciela y Julio vuelven a Rosario en auto por autopista Rosario-Buenos Aires. A la altura de Pueblo Ester sufre un accidente. La información médica demuestra politraumatismo con signos y síntomas neurológicos a volar. ¿Cuál habrá sido la causa? Bueno, ¿quién arranca como harían esta UP? Yo en esta empiezo hablando como que los accidentes no suceden por causalidad, sino que constituyen la primera causa de muerte en adolescentes y adultos jóvenes y se van a producir por diversos factores. Entonces habla un poco del factor humano, un poco de los factores mecánicos y después más que nada en el factor tipo ambiental, el pavimento, la mala iluminación, el tráfico denso, los animales en ruta y entre otros, más o menos. Y después ya me voy, que viste que se colocan en las dos posiciones entre el médico que llega al sitio donde ocurrió o el médico que lo recibe en la guardia y empieza a aplicar más o menos eso. Está perfecto. O sea que está bien para arrancar así. Eh, en realidad, hay algunos en los exámenes que arrancan directamente diciendo, bueno, vos qué haces cuando llegas a la escena, ¿no? Pero está bien pensar en por qué se producen los accidentes con todos los factores que vos nombraste, inclusive el uso de otros medios de transporte, digo, ¿no? La destrucción del ferrocarril, eso pensado desde el punto de vista del ciclo prevención, inclusive planteando y las herramientas que vos tendrías para trabajar esto dentro de un consultorio, en relación a las indicaciones, a decir, bueno, a preguntar, digamos, en una consulta singular si esta es la principal causa de mortalidad en adultos jóvenes, preguntar si conducen, qué tipo de vehículos conducen, si van en moto si usan cascos, si van en el auto si usan el cinturón de seguridad, si toman alcohol al momento de conducir, cuáles son todas las conductas de las personas, está bien para hacer toda la introducción, digamos, ¿no? Cuando hacen toda la introducción en relación a accidente de tránsito, empezar con eso. Después, obviamente, que como es una unidad de trauma, arrancar con el tema del accidente. En esto, generalmente sí les preguntan, eh, no sé por qué se van mucho arriba de eso, pero se pregunta por el tema digamos, la seguridad de la escena, si vos, bueno, llegarías en la ambulancia, que en realidad eso no sería una cosa para evaluar en injuria, pero, digamos, se pregunta. ¿No? Cuando vos llegas a la ambulancia, ¿dónde poner la ambulancia? ¿Qué significa la seguridad de la escena, la seguridad de las personas que van, la seguridad del propio vehículo, digo, de la propia ambulancia en la cual llegás? Y en realidad cuando llegás arriba de la persona, ¿qué haces cuando llegás a un accidente de tránsito? ¿Qué hacen normalmente cuando llegan a un accidente de tránsito? Usted le preguntaría, bueno, ¿qué haces una vez que tenés seguridad de la escena, que ves que no tenés problema de que te pise otro camión porque estacionaste mal la ambulancia y todo? ¿Qué es lo que miran de esa persona? Ver si está consciente. Ver si está consciente. ¿Y cómo evalúas eso? ¿Qué haces? Evalúan los signos vitales. Se evalúan los signos vitales también. Primero, digamos, sí, primero ver, digamos, y obviamente, digamos, el estado de conciencia, obviamente primero saber si está vivo, digamos, como una primera cuestión. Acá entraba lo del ABC, que también lo han preguntado, no tampoco corresponde a esta, digamos, tampoco corresponde injuria, pero sí sé que vi compañeros que lo han preguntado, lo del ABC. Pero en realidad cuando tenemos que llegar, tenemos que fijarse si esa persona está viva o no está viva. Y bueno, nada, podemos evaluar si está respirando o no está respirando, y si no nos damos cuenta, en todo caso tomaremos digamos, evaluaremos el pulso, y sí, ahí como dice, bueno, sí, en todo caso, Diego planteó el tema de la conciencia. Sí, sí, si la persona está con vida, obviamente podemos evaluar si está despierta o no está despierta y hacemos la evaluación del estado de la conciencia, y en realidad como una unidad de trauma, ¿cómo se evaluaría? Acá plantea evaluar cómo es con la escala de Glasgow. En relación a la escala de Glasgow, digamos, no es necesario que sepan la puntuación
de cada uno, digamos, a ver, sí que sepan cuántos puntos otorga la respuesta motora, bueno, cada una de las respuestas, cuántos puntos otorga como máximo, y qué interpretarían ustedes de una escala de Glasgow, una persona que está, digamos, por debajo de 9, por debajo de 10, por debajo de 8, cómo ustedes, alguna cuestión de una interpretación en relación a la escala de Glasgow. Eso sí. Y en realidad esto es para evaluar conciencia, digamos, para evaluar estado de conciencia, autopsíquica y alopsíquica. Eso sí se pregunta, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo hacen cada una de las evaluaciones, cuáles son las preguntas y qué significan cada una, qué significa una evaluación autopsíquica y una alopsíquica. Y después, una vez que terminan con ese, digamos, obviamente en relación a la vía aérea, hay algunos que han preguntado lo del chaleco de extricación, lo de ponerle un collarete para sacar del auto, pero eso no corresponde a esta UP. En realidad, esta UP es para evaluar sobre todo estado de conciencia, y, digamos, en relación a eso, la escala de Glasgow. Si ya hablaron de accidentes de tránsito al principio, que me parece lo correcto como para encarar esta situación, en realidad, a partir de ahí, se meten con el tema del alcohol, ¿no? O en realidad sustancias, digamos, cuando nombraban al principio cuestiones como cosas principales de los accidentes de tránsito, un montón de factores, digamos, la UP está hablando o está hecha para hablar en relación a lo del alcohol. Y en relación a lo del alcohol o a cualquier sustancia, consumo problemático de sustancias, la cosa de uso y abuso, y en relación cuando se van a meter con alcohol, digamos, lo de alcohol se pregunta todo. Yo aconsejo, como para poder empezar a hablar de alcohol, obviamente la descripción del alcohol, cómo es la farmacocinética del alcohol, ¿no? Si es de qué orden es, si es de orden lineal o no lineal, qué implica eso, bueno, ¿no? ¿Qué implica en realidad? ¿Qué implica? Sobre todo lo preguntan para pensar en los test que se hacen cuando hay un accidente de tránsito para poder evaluar si una persona consumió alcohol o no consumió alcohol. Digamos, para eso, digamos, en realidad la finalidad es para saber qué pruebas podés hacer a una persona para poder darte cuenta. Acuérdense qué es lo de la cinética lineal y no lineal, qué implica, cuál es la unidad, si es una proporción, si es una cantidad fija, porque siempre se hace el lío en relación a eso. Y en relación a lesiones por alcohol, yo lo dividiría en una cuestión de lesiones agudas para explicar alcohol y una parte de unas lesiones crónicas. Si nosotros empezamos a hablar de lesiones agudas, digamos, siempre empiecen por arriba y bajen, digamos, como una cuestión ordenada. Si van a provocar, digamos, en relación a la cuestión aguda, sobre todo a nivel, y pensando en los agentes, sobre todo el efecto agudo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pensar en esto del mono, el tigre, el payaso, que es lo que provoca con disminución de lo del campo visual, lo de la alteración de los reflejos, todo lo que puede provocar en agudo para provocar un accidente de tránsito, y no mezclen ya lo de la psicosis de Korsakoff o todo junto en una misma bolsa. Metan, sobre todo cuando van a hablar de lesiones agudas, todo lo que pasa en el sistema nervioso central, que son lo que puede llegar a causar accidentes. Y después arranquen, sí, con las lesiones crónicas, digamos, a nivel del sistema nervioso central, y ahí empiecen a bajar qué es lo que provoca en esófago, qué es lo que provoca en estómago, qué es lo que provoca, digamos, en sistema nervioso periférico. Digo, en esto, acuérdense siempre que junto con la diabetes son las dos enfermedades que causan una polineuropatía, y cómo se vería una neuropatía periférica o una polineuropatía, un examen semiológico, digamos, qué lo implicaría, lo de la anestesia, bueno, no, o la hiperestesia. Y después, digamos, céntrense, digamos, yo usaría todo eso y después me centraría en las lesiones
en hígado que provocan el alcohol. Entonces, cómo es todo el metabolismo, qué pasa con el NAD, qué pasa con el NADH, lo del acetaldehído, cuáles son las sustancias que provocan esa lesión, y en relación a lo de cirrosis, hepatitis, digo, hepatitis, esteatosis, cirrosis no, porque cirrosis, digamos, sepan más o menos nombrar, ustedes ya acusaron defensa y todo, pero cirrosis principalmente en defensa, sí, hepatitis, sí, dije hepatitis, cirrosis y Esteatosis. esteatosis. Bueno, cómo se produce la esteatosis, por qué los ácidos grasos quedan ahí adentro, bueno, toda esa parte que me imagino que ya ustedes la conocen. Generalmente lo de cirrosis no se preguntan, no sé si la definición de cirrosis, pero sí, vamos, tengan en cuenta, y si pueden repasen la defensa, por más que no entra acá, repasen un poco qué es lo que provoca una cirrosis en relación a la anastomosis portocava, lo de las varices esofágicas, lo de la cabeza de medusa, lo de las hemorroidales, por las dudas, digo, y la citis como una cuestión general. En relación al laboratorio hepático, por las dudas, no, tampoco, pero por las dudas, acuérdense que la TGO y la TGP lo que es lesión celular, no funcionamiento, porque es una cosa que se confunden rápidamente, lesión celular o muerte celular, TGO, TGP, funcionamiento hepático. ¿Con qué se mide el funcionamiento hepático? Con católico. Acabamos de decir que TGO y TGP, transaminasa, son lesión hepática. Acabamos de decir recién. ¿Con qué se mide el funcionamiento hepático? Podemos Con la dividirlo en dos, en la función iodocoliniterasa. excretora y en la función de síntesis. En la función excretora, el FAL, el 5-nucleotidasa y la gamma-glutamin peptidasa. Y después en el otro, la albúmina y la colinesterasa. Antes se usaba mucho la colinesterasa y la albúmina. Ahora se usa otra cosa. ¿Qué otra cosa se usa para mirar el funcionamiento hepático? El TPT. Tiempo de protrombina. Está bien, el TP. ¿Está? Está bien el Claro. TP, está bien la albúmina, está bien la colinesterasa, pero principalmente se usa el TP hoy, ¿no? Porque el hígado, ¿qué hace? El hígado sintetiza proteínas y bueno, los elementos de la coagulación, la cascada de la coagulación, los elementos son proteínas, entonces se mide a través del TP. Obviamente también las proteínas, dentro de las proteínas la albúmina como principal y la colinesterasa, que también se usa, pero la funcionalidad hepática centralmente se mide con el TP. ¿Está? Digo, no se mide con transaminasa, no se mide con TGO y TGP. TGO y TGP miden lesión, la lesión. Cuando uno empieza a tomar alcohol, hace una hepatitis, aumentan las transaminasas por lesión. ¿Está? En esto creo que no hay, digamos, más allá, digo, está centrada digamos, la UP entonces está centrada al principio, el estado de conciencia y todo, escala de Glasgow, todo eso, la parte de accidentes para arrancar la UP, está perfecto, y las lesiones por alcohol, digamos, uso y abuso, y lesiones hepáticas por alcohol, y obviamente la funcionalidad del alcohol. También está, en esta no se pregunta, porque en realidad se termina preguntando la UP siguiente. Acá estaba lo de, creo que está lo de HPV, también puede ser, lo de. Los virus No me acuerdo, o HIV. Los virus. oncogénicos. Virus oncogénicos. Sí, digamos, igual lo vamos a ver en la UP que se ve enfermedad de transmisión sexual. Pero, digamos, el HPV, digamos, obviamente, acordarse cuáles son todos los virus oncogénicos, en la última también está, pero es centralmente mucho más en defensa lo de esa cuestión, pero el HPV puede llegar a preguntar, yo no vi nadie que pregunte HPV en esta UP, preguntan todos cuando son enfermedades de transmisión sexual, pero de última, si tienen que saber HPV, obviamente
obviamente que se pregunta lo del coilocito, cómo se ve, con qué, digamos, si yo tengo una persona que tengo HPV, digamos, o sospecho, cuáles son, más que sospecha, cómo se rastrea y para qué se rastrea. Acuérdense lo del Papa Nicolau, que siempre, digamos, nadie, o no lo dicen frecuentemente como la principal medida, siempre plantea la... Disculpa, acerca del HPV, lo del coilocito, ¿qué es lo que hay que saber? ¿Eso no es del PAP? ¿Eso qué? ¿No es del PAP? ¿Sí? ¿Cómo se ve? Digamos, cómo se hace el diagnóstico. Y cuando vos tenés que saber cómo está el HPV, cómo es digamos, una cosa es cómo es la lesión en macroscópica en relación a digamos, la lesión en forma de La microscopía también. Sí, microscópica. Le preguntan qué es lo que se ve, digamos. Si vos ves, haces un Papa Nicolau, ¿qué vería, digamos? ¿Qué característica tiene cuando vos ves la celularidad? Nada, lo del coilocito, básicamente. Una célula patognomónica que es esa. ¿Está? Pero cuando le preguntan cómo es el método de rastreo más importante y todo, digamos, y cómo son las cuestiones de prevención, siempre ustedes plantean la vacuna, está bien plantear la vacuna, está bien plantear si se vacunan a hombres y a mujeres y a hombres, a qué edad se vacuna está bien, pero no se olviden del Papa Nicolau, ¿no? Que, digamos, como método de screening, a partir de qué edad se comienza a hacer y hasta qué edad se deja de hacer. ¿Estamos? Creo Con eso yo que... tenía una duda, a qué edad se empieza a hacer y todo eso, porque la otra vez estábamos haciendo un repaso y puede ser que, o sea, se empieza a hacer a los 3 años de que la mujer, digamos, comenzó la vida sexual. Sí. Ah, porque la duda era si se hacía al año o a partir de los 3 años. Yo voy en un seminario de Telma que es a los 3 años de que inicia la vida sexual, por eso. Es a los 3 años que inicia la vida sexual. Después también hay distintas guías. Cada país tiene una guía distinta, digamos, ¿no? Las sociedades son distintas, científicas, y plantean cuestiones, pero centralmente eso. ¿Por qué? Porque vos, en realidad, el objetivo del Papa Nicolau es buscar lesiones que puedan terminar en un cáncer, ¿no? Cáncer de cuello de útero. Pero para eso, digamos, generalmente tiene que haber un tiempo de actuar una noxa para que pueda provocar determinadas lesiones. Entonces, por eso es que se hace 3 años después de la primera relación sexual y después se hace anualmente hasta que tengas 3 negativos. Una vez que tenés 3 negativos, después no se hace más digamos, no se hace más anualmente, sino se hace bianualmente hasta que presentes alguno con una alteración en la cual se empieza a hacer otra vez anualmente durante 3 años hasta que en 3 años te dé negativo y otra vez lo haces bianual. Yo tengo una duda respecto a lo que se informa en el PAS. Hay veces que ¿Cómo? sale, puede ser, que tengo una duda respecto a lo que se informa en el PAS. Hay veces que sale metaplasia, ¿eso es normal? Por el tema de la lucha de epitelios y todo eso. ¿Vos para qué lo querés saber? Porque en una mesa de examen a una amiga le preguntaron si era normal por el tema de la metaplasia y todo eso. Bueno, en realidad, lesión celular, en realidad no tienen que saber si es normal o normal o anormal. En realidad, la lectura de un Papa Nicolau no tienen que saber, ustedes tienen que saber que se hace un Papa Nicolau nomás. Que se hace un Papa Nicolau y en realidad, en todo caso, pueden preguntarle qué es una metaplasia, qué es una displasia, qué es una neoplasia, pero igual, inclusive eso entra en defensa, que es un carcinoma in situ, eso es todo de defensa. Pero bueno, en todo caso sí tienen que saber de última qué es una metaplasia y qué es una displasia. Y no si es normal o no es normal, porque no están aprendiendo a leer Papa Nicolau. ¿Estamos? Bueno, Listo, gracias. la UP7. ¿En las 6 entra síndrome alcohólico fetal? En las 6, la verdad que no.
No, en esta no entra drogas y embarazo, digamos, no entra drogas, embarazo, lactancia, creo que entran todos en la... A mí me lo tomaron, profe. En esta Sí. te tomaron, bueno, puede ser. Pero Sí, no en es realidad te pueden mucho, es tomar de... poquito lo que hay que saber de eso. Sí, en realidad lo que tenés que saber es droga que atraviesa la placenta, digamos, y el alcohol, y en tu caso, no sé por qué, digamos, sí, está bien, droga, y, alcohol y embarazo, sí, está bien, puede ser. Y a mí me lo tomaron como método de prevención para la mujer con respecto al alcohol. Las complicaciones que podía dar y me tomaron el síndrome alcohólico fetal. Bueno, Y después como drogas psicotrópicas, solamente cocaína y marihuana. sí, igual está hecho para pensar en alcohol, generalmente nadie está preguntando por marihuana y cocaína, centralmente alcohol. Ok. Bueno, las 7. Si quieren la leo. Dice, un alumno avanzado de la carrera de medicina es invitado a dar una charla a estudiantes de un colegio secundario próximos a realizar su viaje a Bariloche. En la preparación de la misma se pregunta qué temas abordar frente a este grupo de adolescentes. Bueno, ¿cómo arrancarías? Acá de vuelta, en comparación a otras UP, se está hablando de un grupo con características particulares, por lo tanto se deberían marcar las características de este grupo, que entornan entre los 17 y 18 años, por lo tanto se lo puede interpretar desde un punto de vista cultural y social que están atravesando la adolescencia, y sería entender cuáles son las características de las mismas y cuáles son las relaciones que se presentan entre la adolescencia y la sociedad actual, destacando el uso de sustancias como en el alcohol, que se volvería a repetir. O también Claro. alcohol y la actividad sexual. Vos decimos, bueno, estamos dando una charla, si nosotros sabemos cuáles son normalmente las causas de morbi y mortalidad en determinado grupo etario, si vos vas a charlar esas cuestiones, obviamente que tenés que conocer ese grupo etario, ¿no? Todo lo que planteaste vos, socioculturalmente, cuáles son, digamos, o por qué están atravesados, ¿no? Y en todo caso, cuáles son los riesgos si vas a dar una charla de prevención a los cuales están expuestos. Obviamente hablar de adolescencia, para arrancar con eso, no de la adolescencia, si leen algún texto de salud mental o alguno de los textos que están de sociología, no planteen cuestiones muy retrógradas, piénsenlo en relación a ustedes, digamos, ¿no? En relación a lo del peligro y todo, piénsenlo en relación a ustedes, ¿no? Hay algunos textos que son recontra punitivos y recontra viejos en cuestiones de la teoría, pero bueno, una vez que pasan a eso, en todo caso pensamos en las cuestiones de morbimortalidad en esta población y de qué vas a ir a hablar. Está hecho centralmente como para pensar digamos, tendría que estar hecho para pensar en otro territorio, digamos, ustedes le estarían hablando acá a gente que se va de viaje de estudio, muchas veces en los lugares donde nosotros nos formamos para trabajar, donde nosotros trabajamos, están muy lejos de irse de viaje de estudio y las causas de morbimortalidad están muy alejadas no de morbimortalidad, pero sobre todo de mortalidad son distintas, sobre todo lo que dijimos antes, accidente de tránsito o muertes violentas. Pero bueno, está hecho para pensar centralmente en enfermedad de transmisión sexual como cuestión central de esta UP. Entonces, cuando van a entrar en enfermedad de transmisión sexual, obviamente arranquen con cuestiones en relación a la prevención, a la prevención tanto de las enfermedades de transmisión sexual como del embarazo no deseado, algo en relación obviamente al uso del preservativo e inclusive alguna cuestión en relación a anticoncepción, pero digamos, cuando se metan en microorganismos de transmisión sexual, recuerden siempre hacerlo ordenadamente. Ordenadamente tenemos dos maneras de hacerlo. Una manera
que puede ser arrancando con los microorganismos directamente. Si van a arrancar por los microorganismos, cuando arranquen ordenado, de manera que hablen de todas las bacterias, después hablen de todos los virus, y entonces después hablen de última de todos los parásitos, pero no arranquen hablando de hepatitis y después se pasen a la sífilis y después se pasen a la Gardnerella o se pasen a la tricomona. No, digamos, si van a hablar de microorganismos, hablen primero de todas las bacterias y así se ordenan y no se arman tanto lío. Dentro de si los tomamos así, después la otra manera para encararlo es la manera de pensar en los órganos. Pensar en todo caso cuál es la sintomatología o los signos y síntomas que puede presentar un paciente o una paciente que viene con enfermedad de transmisión sexual. Entonces pensarlo, por ejemplo, pensar en vulvovaginitis, pensar en uretritis, pensar en prostatitis, pensar en cervicitis, pensar en epía, digamos, en cada una de las, digamos, como de las enfermedades, o los signos y síntomas que pueden traer cualquiera de esas enfermedades y en todo caso relacionarlo a partir de ahí, relacionarlo con el microorganismo. Si empieza con el microorganismo, como empiezan siempre, acuérdense algunas que son fundamentales, obviamente. Primero, si arrancamos por las bacterias, la sífilis. La sífilis se preguntan las lesiones, preguntan la evolución, preguntan cómo se hace el diagnóstico, preguntan la sífilis primaria y la sífilis secundaria, las presentaciones más habituales de ambas. Acuérdense de la sífilis secundaria, porque han preguntado siempre las lesiones maculopapulares. El diagnóstico, en realidad no tanto, siempre plantean el de campo oscuro, está bien, pero en realidad el diagnóstico sobre todo con las pruebas treponémicas y las no treponémicas, qué significan, cuáles son sensibles y cuáles son específicas, o qué significa sensibilidad y qué significa especificidad. O sea que de sífilis preguntan y se pregunta bastante. La otra enfermedad es en relación a las uretritis, digamos. Las uretritis gonocóxicas, ¿no? Y no gonocóxicas, como plantea Telma, secretoras y no secretoras. En eso recuerden, ¿no? Lo de la gonorrea, recuerden lo de la clamidia y el micoplasma como cuestiones centrales. ¿Cómo vendría, digamos, una persona que tiene clamidia, micoplasma y gonorrea? ¿Con qué aparecería? Lo de la secreción, digamos, lo de la secreción que en el hombre, ¿no? La secreción purulenta por el pene. En la mujer es distinto, no se equivoquen cuando hablamos de una uretritis en la mujer, digamos, y digamos, lo de la cervicitis, no se equivoquen con lo de la vulvovaginitis. ¿Tá? Ustedes siempre tienden a plantear esa confusión, digamos, son dos cosas distintas y se ven distintos, digamos, no se ve secreción hacia afuera generalmente cuando una persona tiene una mujer tiene una cervicitis, ¿está? Uno tiene que poner un espéculo para ver que hay, digamos, obviamente el cuello inflamado y que hay alguna secreción purulenta. Realmente no se ve, digamos, la mujer no consulta porque tiene secreciones como podría tener cuando tiene una vulvovaginitis. En el punto de las vulvovaginitis, acuérdense que hay dos vulvovaginitis, que son la de la producida por la cándida y la producida por la tricomona, y después hay una vaginosis, que no se considera enfermedad de transmisión sexual, que es la producida por la Gardnerella. Acuérdense siempre de las tres cosas distintas. La cándida, digamos, es como leche cortada, mucha secreción como leche cortada, pica, blanca y no tiene olor. ¿Está? En cambio, la Gardnerella y la tricomona, las dos tienen olor, obviamente no son blancas, las dos son amarillo verdosa, obviamente la tricomona un poco más, y la tricomona tiene olor a putrefacto, como a podrido, y la Gardnerella tiene olor a pescado. ¿Está? Como cuestiones. Entonces acuérdense, leche cortada,
pica, prurito, blanca y no tiene olor, y la otra es amarillo, verdosa, puede picar más o menos, más pica la tricomona que la garnerela, y tienen olor. Uno puede olor a podrido, putrefacto, y el otro olor a pescado. Acuérdense los síntomas que provocaba la cervicitis, ¿no? La cervicitis decíamos que tenía dolor hipogastrio y decíamos que también podría tener dispareunia, dolor al tener las relaciones sexuales. Lo mismo puede llegar a tener una epía, digamos, exactamente la misma cuestión. Y acuérdense que lo que provoca la cervicitis son los mismos microorganismos que producen la epía, digamos, son exactamente los mismos microorganismos que producen la epía. Como causa cualquiera de todos estos, digamos, sobre todo en la mujer, como también en el hombre, la clamidia y el micoplasma, acuerden que podía provocar esterilidad también, además de la infección o de lo que provoca la secreción y todo, podría provocar infertilidad. ¿Está? Eso en relación a las bacterias. En relación a los virus, arranquen, digamos, siempre terminamos sacándole con tirauzón lo del virus del HIV. Nosotros cuando pedimos a una persona, pedimos una cuestión en relación a las enfermedades de transmisión sexual, un laboratorio, nosotros pedimos sífilis, pedimos hepatitis B, pedimos hepatitis C y pedimos HIV. O sea que si nosotros tenemos cualquiera de esas enfermedades que nosotros vemos que tiene cualquiera de esas enfermedades, tenemos que buscar las otras tres. ¿Tá? Entonces, si le preguntan, bueno, una paciente tiene una sífilis, ¿qué otras enfermedades de transmisión sexual le buscó? Bueno, o le pido un laboratorio para qué otras enfermedades. Acuérdense, las 2 hepatitis y el HIV, para que no se olviden. En relación a los virus, obviamente, el virus del herpes, el virus del HPV, que es lo que dijimos antes, y las hepatitis, que sería repaso de la UP anterior. Centralmente, obviamente, la hepatitis B y la hepatitis C como dos. Y de esas, como decía, cuáles son virus oncogénicos, en qué puede terminar el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis A, digamos, cuál es el virus de hepatitis C, cuáles pasan a la cronicidad y cuáles pueden llegar y cuáles son más frecuentes que lleguen a provocar un carcinoma. ¿Estamos? Dijimos esos dos, dijimos la trichomona, habíamos dicho, y obviamente la cándida, y creo que hasta ahí nomás, no sé si me estoy olvidando alguno. ¿Alguno más? ¿Alguna enfermedad más de transmisión sexual? Que ustedes se acuerden, que me estoy olvidando. No. Bueno. Diego. Profe, Sí. ¿está bien la clasificación de las enfermedades de transmisión sexual como ulcerativas, exudativas y complicadas? Esa es la Clasificación. Esa es la clasificación que da Telma. Sí, sí, está bien. Me parece que es más sencillo plantearlo por enfermedad. Está bien plantearlo ulcerativa y todo, y en relación a eso, ¿cuáles son los microorganismos que provocan cada uno? Sí, está bien. Acuérdense, digamos, en relación al HPV, cuáles son todos los que provocan, cómo son las lesiones, digamos, de todos de los condilomas, cómo son y con qué tenés que hacer diagnóstico diferencial. Acuérdense, una pregunta que hacen por ahí, ¿cuál es la diferencia entre el herpes y la lesión que termina provocando la sífilis? Acuérdense que el herpes duele o arde y la sífilis no arde, ¿no? Cuando termina provocándose la úlcera. Estamos como una cuestión que me acuerdo ahora que preguntan, y en relación es si es el condiloma plano, el condiloma acuminado, digamos, con qué podríamos hacer diferencia o qué lesiones, digamos, sobrelevadas tendríamos respecto a cada una de las enfermedades, digo, para hacer diagnóstico diferencial en relación a una verruga, por ejemplo, a lo que parece una cuestión de una verruga. ¿Alguna pregunta más con respecto a esto?
En Y esta sobre UP el tema también, de la sí, radiación, por eso, en esta UP, una vez que terminas de hablar de eso, entran radiaciones acá. Radiaciones, ¿por qué? Porque se van a ir de viaje a estudio y está lo de la nieve y está lo de las radiaciones. Radiaciones en general entran cuáles son ionizantes, cuáles son no ionizantes, para qué se usan, digamos, digamos, en la ciencia de la salud, eh, qué usa digamos, los rayos X, los rayos gamma, la tomografía, la resonancia, la ecografía, cuál de esas usa radiación ionizante y no ionizante, qué significa una radiación ionizante, qué pasa dentro de esa célula, qué pasa con los electrones, digamos, cuando pegan una radiación ionizante. Eso también, digamos, entraría. No la interacción en lo del efecto Compton y todo eso, no, digamos, solamente hasta ahí, hasta radiaciones ionizantes y no ionizantes. Porque, digamos, esas radiaciones, con quién, digamos, cómo hace la interacción de esas radiaciones a nivel, digamos, obviamente a nivel celular, y por qué, digamos, se plantean que pueden generar cáncer, digamos, qué tipo de cáncer pueden generar y por qué y a qué tipo de las radiaciones en general, digamos, los rayos X, a quién, digamos, a qué célula, digamos, a qué estirpe celular afecta más frecuentemente. Digo, tanto, aguárdenme un minuto. Digamos, acuérdense que afecta mucho más a las células que tienen mayor índice mitótico. Y en relación a esto, digamos, obviamente, radiaciones y embarazo, que como la UP vieja, la anterior que teníamos, hablaba de eso, por ahí también, digamos, se pregunta cómo es radiaciones y embarazos, contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas, y por qué y en qué trimestre es más, digamos, más peligroso, en qué trimestre del embarazo es más peligroso usar las radiaciones, si en el primero, en el segundo y en el tercero, y por qué en relación a lo que yo lo que les había planteado. Digamos, el índice mitótico, que es lo que se desarrolla en el primer trimestre del embarazo y que es lo que se desarrolla en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? En relación a la diferenciación de las células. Eso en cuanto a radiaciones como cuestiones generales. Después, obviamente, el consumo de sustancia, pero ya lo vimos en las dos UP anteriores, o sea que lo del alcohol, lo de la sustancia, ya lo habíamos visto en las UP anteriores. ¿Estamos ¿y más sobre o menos? los rayos UVA y UVB? ¿Algo? ¿Qué? ¿Y sobre los rayos UVA y UVB? ¿Algo? Sí, ¿O porque en no? realidad, Nada que- sí, obvio, ¿no? Por eso todo, digo, radiaciones, pero digo, los rayos UV también, digo, porque estamos hablando del cáncer y por qué usar factor protector solar y sobre todo en la nieve, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta UP habla de un viaje que supuestamente los estudiantes se van a Bariloche y están en la nieve. Bueno, ¿qué pasa con los rayos UV? Y en general, ¿cuáles son? Si son todos, digamos, si son todos provocan lesiones, cuáles provocan lesiones, cuáles frenan o no frenan la capa de ozono, por qué usas un protector solar y todo eso. ¿Qué le explicarías a una persona en relación a eso, a prevención del cáncer de piel? No sé si obviamente que entra los UV. Porque el tema que hay reflexiones, digamos, en sí es sobre la nieve y hay reflexiones, ese creo que se trata. Sí, por eso. Bueno, sí. Perdón, con el tema de los protectores solares, ¿cómo los Sí. recomendamos? O sea, dice que hay diferentes grados de protección. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo los Sí. recomendamos? No, en realidad, leete cualquier cuestión de recomendaciones, las recomendaciones son de acuerdo a las recomendaciones son de acuerdo a la edad, obviamente. En lactantes y niños menores de 2 años, obviamente, más que nada plantear en qué momento no tenés que tener exposición al sol, desde qué hora hasta qué hora, digamos, es conveniente que en verano no tengas exposición al sol, y que después de la exposición en los niños menores usar, digamos, lo de pantalla solar, digamos, una protección total, y después en relación a
No hay una cuestión, algo concreto que dice cuánto tenés o cuánto, digamos, en realidad es aconsejable. Ustedes saben, ¿no?, cómo se interpreta el uso de un protector solar en relación a la cantidad de horas, que quiere decir un factor 50, un factor 30, un factor 40, un factor 60, ¿saben? Bueno, busquen qué significa un protector solar, factor 60, 50, en cantidad de horas que tenés que estar expuesto con un protector para que implique que hay, digamos, cantidad de horas. Digamos, bueno, la diferencia, busquen. La diferencia entre cualquier grado de protección, 20, 30, 40, 50, el que ustedes usen, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el 20, 30, 40, 50 en unidad de tiempo? ¿Estamos? Esperen. Sí, muchas gracias. Bueno, la 8. ¿Alguien que lea la 8? Sí, ahí lo leo. Mientras Jorge fuma y come hamburguesas, escribe como lo hace durante todo el día en su computadora del estudio de diseño gráfico donde trabaja. A pesar de sus 25 años, se pregunta si él también llegará a sufrir, como su hermano mayor, enfermedad coronaria. Además, su madre y su abuela, de origen libanés, murieron jóvenes de esa enfermedad. Aunque no es muy afecto a esos controles médicos, decide consultar con un clínico. Bueno, ¿cómo arrancaría con esto? Yo la arranqué desde historia de clínica. Bueno, el motivo de consulta sería un control de salud. Y digamos, digo como que de la historia clínica obtenemos los datos que tuvimos de la historia clínica hacia Jorge. Digamos, sabemos que se llama Jorge, sabemos que tiene 25 años, sabemos sus antecedentes familiares y sabemos sus hábitos. Entonces de ahí paso a decir que tiene noción de foco positiva para enfermedades cardiovasculares y digamos que en esto intervienen, o sea, hablo de factores modificables y no modificables. Entonces, ahí salto con los no modificables, que bueno, es la genética, es la edad y el sexo, y modificables, los hábitos que tiene, como dice, que fuma, que es sedentario, el tipo de comida que consume, y cómo esto puede llevar a generar, ¿cómo es? Placas de ateroma, y, o sea, ahí tendría lo que es enfermedad coronaria. Después me planteé como pregunta si tendrá síndrome metabólico, definirlo y cómo lo diagnosticaría, no sé, cómo me daría cuenta, con qué medidas. Después como pregunta me dice si será hipertenso o si será diabético, y también qué es cada enfermedad y cómo se diagnostica, y cómo influye en el crecimiento de la placa, y bueno, y después cómo lo examinaría, o sea, lo pesaría, lo mediría, signos vitales, hay algo más, bueno, los pulsos para ver si es que tiene placas, digamos, se afecta a algún miembro o algo de eso. Le preguntaría si ha tenido dolor de pecho y estudio complementario. Así está perfecto encarado. Así está perfecto encarado. Vos obviamente podrías arrancar con la historia clínica en base a que recabas todo. En realidad, acá la historia clínica, más que el motivo de consulta, que es un control de salud, es, digamos, por dos lados, esta UP para pensarla entre qué cosas indagás de él o qué cosas sacás, como vos decís, con hábitos, con factores de riesgo y cuestiones modificables y no modificables, y cuáles son las recomendaciones que vos le darías a esa persona en relación a modificar esos hábitos o trabajar sobre esos factores de riesgo, digamos. Esa sería la idea de la UP. Entonces vos arrancás pidiendo todos los datos personales, ahí de esos datos personales y de sus hábitos tenés determinadas cuestiones que pueden plantearte, como vos decís, factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Arrancás con uno primero que es los de cuestiones genéticas,
en esto lo de la ley de Mendel, herencia dominante y herencia recesiva, obviamente ligada al sexo. Creo que nada más, digamos, no mucho más que eso en relación a... Hace hincapié en el origen libanés. ¿Qué origen también más puede ser así con enfermedad coronaria? Enfermedad coronaria, la verdad que, primero, origen libanés, acá, digamos, una persona que es Líbano acá, digamos, la cuestión no está hecha para preguntar, digo, pues siempre se van a que en el Líbano tienen más posibilidades, qué sé yo, sí, también en el Mediterráneo hay anemia, hay todo, pero en realidad acá lo que está hecho es eso como para que piensen en cuestiones genéticas. Y en relación a eso, no específicamente por cardiovascular, sino pensar cuáles son las enfermedades que se pesquisan de acuerdo a si vos tenés familiar de primer grado que tengan eso. ¿Cuáles son las enfermedades que se pesquisan? Claro, igual a mí me lo habían preguntado por qué eso del origen libanés, y la verdad que no lo sabía, pero es como que los libaneses, canadienses, africanos, tienden como Sí, pero más eso yo también tendencia a desarrollar hipercolesterolemia. No sé si es algo genético que, pero Sí, que dice que la de los afrodescendientes tiene mayor concentración de sal en el riñón y lo que sea, pero acá en realidad está hecho para preguntar, porque la verdad ustedes conocen muchos libaneses, gente descendiente de primer grado de gente libanesa, la verdad que, bueno, no importa, pero díganme cuáles son las enfermedades que se pesquisan La pensando en las diabetes, cuestiones de diabetes, ¿qué más? cáncer, las ¿Qué neoplasias, cáncer? ¿Qué neoplasia? hipertensión. colon, mama y pulmón, ¿puede ser? No, pulmón no. ¿Cuál? No sé entonces. Colon. Colon y mama. Ah, listo, colon y mama. Diabetes, dijimos. Hipertensión. Cáncer de colon, cáncer de mama. ¿Y alguno más se les ocurre? Cáncer de útero. Diabetes. No, diabetes, hipertensión ya dijimos. En De realidad todo próstata. lo que es... No, ninguno más, está bien. Eso, cáncer de colon, cáncer de mama, diabetes, hipertensión, y en realidad se le preguntan en general como a qué edad tuvo, digamos, una mortalidad, digamos, de familiar de primer grado por enfermedad cardiovascular, no específicamente por hipertensión de diabetes, y bueno, digamos, a qué edad se falleció tu mamá y tu papá, y si fallecieron de causa cardiovasculares, digamos, para saber si hubo una muerte joven por ese motivo en la familia. ¿Estamos? Pero centralmente eso, cáncer de colon, cáncer de mama, diabetes, hipertensión. Como cuestiones, después hay una Profe, hipercolesterolemia familiar, hereditaria y todo, pero no, digamos, sí, decime, Milena. cuando un familiar así de primer grado tiene cáncer, el familiar tiene que hacerse antes estudios. Ponele la mamografía. Claro, Si mi madre tuvo cáncer de mama, ¿cuántos años yo tengo que hacérmelo antes de que aparezca? 5 años antes de que aparezcan y 10 años de cáncer de colon. Ah, ok, gracias. ¿Estamos? Profe, Sí, sí, tengo dos dudas. Primero, con respecto a la historia clínica. En este caso, no, o sea, no es un paciente que viene, es un paciente que tiene una duda sobre un tema específico. ¿En qué caso se realiza una historia clínica orientada a problemas y una historia clínica clásica? no, clásica no existe, en la clásica y la orientada no existen, son distintas historias clínicas. En esta persona, en una consulta, se usa la historia clínica orientada a problemas. Una consulta así. Sí, obvio, en cualquier persona que viene a consultar por cualquier cosa, digamos, el único lugar que existe la historia clínica así es en una guardia a un hospital, en la Ok. cual viene una persona porque viene con un trauma, porque le duele la panza o porque le duele la cabeza. En general, en cualquier control que una persona viene normalmente al médico, uno va a hacerse un control, o va a hacer un control de enfermedad crónica no transmisible, o va a hacerse un control ginecológico, o va para hacer eso, digamos, al hospital. No es que lo principal que uno va al hospital es, o no debería ser, solamente porque te duele la panza, porque te quebraste, o tuviste un accidente de tránsito, porque una neumonía, una tuberculosis, ¿está? Dale. Y otra consulta. Entonces, sí.
Sí, con respecto a la hipertensión y el diabetes, Para aguantar, espérame que ahora llegamos a eso. Espérame que ahora llegamos. Dale. Entonces ya hacemos, digamos, las enfermedades ligadas a cuestiones de herencia, a cuestiones genéticas, y después de eso, como planteó creo que era Florencia, vamos a pensar en todos los hábitos que tienen que ser modificables, los hábitos que pueden ser modificables. En eso, alimentación, tabaquismo, sedentarismo, estrés, ¿cuáles son todos los mecanismos? Obviamente, ¿qué es todo eso? ¿Cómo está relacionado a lo principal de la fisiopatología de la placa de ateroma? ¿Tá? Todos esos elementos. Posteriormente, después de todos esos elementos, es yo cómo puedo cuantificar eso y cómo puedo cuantificar, en todo caso, las lesiones que me provocaron todas esas cuestiones de hábito, cómo lo voy a ver ante un vaso y en realidad eso cómo se podría expresar en signos y síntomas. Pero obvio, está bien lo que planteó, e inclusive yo le diría, bueno, porque vos decís, bueno, la alimentación, el tabaquismo, entonces, bueno, yo qué le diría, bueno, cese del hábito tabáquico, realización de ejercicio, qué tipo de ejercicio, cuántas veces por semana, qué tipo de alimentación, digamos, si está comiendo crudo, le diría reemplazar el jamón crudo y el sándwich que comés con tal y tal cosa que te vendría mejor justamente para que no avance la placa de ateroma. ¿Se entiende? Es decir, cada una de las cosas, cuál es la devolución que yo le puedo dar a una persona en relación a que modifique esos hábitos. Una vez que terminamos con todo eso, en todo caso, ahí sí pensamos, obviamente, escribimos todo lo que tenga que ver con placa ateroma, todo, aterosclerosis, cuáles son en pequeñas, medianas, cuáles son en grandes, cómo se forma, y una vez que se formó, qué es lo que puede pasar y cómo puede terminar un evento. ¿Cuáles podrían ser los eventos en relación a eso? Terminar con digamos, hacer una trombosis, un émbolo, lo del aneurisma, lo de si puede haber una recanalización, todo lo que puede pasar con esa placa que arranca como un fenómeno de placa. En ese camino, digamos... Profe, ¿cuáles sí. son las diferencias entre un trombo y un émbolo? ¿Cuáles son las diferencias entre un trombo y un émbolo? ¿Cuáles son, gente? ¿Hay una diferencia? Yo lo tenía que el trombo es... De a uno. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Hay diferencia? Yo creo que sí. O sea, en el trombo hay una lesión del vaso, sale sangre y se produce para impedir una hemorragia. Y después no, me estoy equivocando, perdón. El trombo es una formación de un coágulo sanguíneo en un vaso sanguíneo que detiene la hemorragia. En cambio, el émbolo es un coágulo desprendido que puede viajar por sangre a otro sitio distinto del origen. Entonces, generalmente se dice que un émbolo es un trombo que se desprendió, pero puede no serlo. O sea, un émbolo puede salir de un trombo. Un émbolo es un coágulo, pero que no está en un sitio específico deteniendo una hemorragia. El émbolo es un trombo que se desprendió del sitio y viaja por el torrente sanguíneo y puede llegar a otro lugar y puede obstruir la luz. O sea, porque el émbolo podría ser de distinto material, ¿no? ¿De qué material podría ser un émbolo? Gaseoso puede ser. ¿Cuál más? Grasa. Grasa, en el caso de una fractura. Bueno, ¿y la placa ateroma cómo está formada? ¿Qué sustancia tiene la placa ateroma? Lípidos, macrófagos, proliferación de células músculo liso. Y ¿músculo liso también? Sí. Sí, también linfocitos T. Bien, linfocitos T. Y placas. Bueno. Plaqueta, digo eso. Y también pueden tener colágeno, las fibras elásticas y los proteoglucanos. Y después a nivel de los lípidos, tienen los lípidos intracelulares fagocitados por los macrófagos y a nivel extracelular los LDL. Vamos.
Bueno, ahí hablaste de LDL, igual lo teníamos que haber visto digamos, ya lo vimos en coagulación hepática, la diferencia entre el LDL, el HDL, el VLDL, digamos, todos los tipos de lípidos, cuáles son los que más frecuentemente se ponen en la placa ateroma. Cuando terminan de explicar todo el tema, digamos, le preguntan mucho cómo es el diagnóstico final, digamos, qué es lo que puede pasar con ese trombo y qué puede pasar con la pared. Te diría que le preguntan mucho más eso, que cómo se forma la placa, digamos. Te preguntan también cómo se forma, cómo está compuesto en su celularidad, qué es lo que hay cuando uno ve, digamos, una placa en una pared, qué es lo que hay microscópicamente, pero mucho le preguntan cuál es el evento final. Una vez que nosotros hablamos de esa placa, en realidad, acá está, digamos, cuando, digamos, creo que Florencia dijo, arrancó, habló de síndrome metabólico. Más importante es hablar de hipertensión, diabetes, digamos, todas las cuestiones separadas, después en todo caso la redondeamos, la ponemos todas juntas dentro del síndrome metabólico, pero en relación a la hipertensión, dos cosas en relación a la hipertensión, obviamente. Primera cuestión, valores normales de presión arterial, ¿cuál es lo mismo de siempre? Los valores normales, para no hacer la pregunta si no terminamos más, ¿cuáles son los valores normales de presión arterial? No hay un valor, no digan 120-80, acuérdense que es un rango, digamos, es un rango, la presión arterial varía entre tanto y tanto, y en realidad el rango más importante cuando hablamos de hipertensión son los valores máximos de sistólica y los valores máximos de diastólica, que es de sistólica 139 y de diastólica 89. Ese es el rango para hablar de hipertensión arterial. No importa después si hay prehipertensión o no hay prehipertensión. Acá lo importante es si hay hipertensión y es más de 139-89. ¿Estamos? Y así cuando hablan con cada uno o le van a tomar a este paciente, le van a preguntar, digamos, porque le vamos a hacer una evaluación de su presión arterial, como dijo Florencia, lo vamos a pesar, lo vamos a medir, le vamos a sacar el índice de masa corporal, le vamos a medir la cintura, vamos a hacer todo lo que tengamos que ver con este paciente. Entonces, cuando nosotros imprimiremos los signos vitales, que ustedes sepan cuáles son los rangos normales. No digan cuándo es la frecuencia cardíaca, que digan 70, no, entre cuánto y cuánto. Y la frecuencia respiratoria entre cuánto y cuánto. Y la hipertensión arterial entre cuánto y cuánto. Estamos como, digamos, como signos vitales, no arranquen hablando de temperatura, la temperatura está asociada a microorganismos, y acá este paciente está haciendo un control normal de salud, o sea que yo a un paciente que hace un control normal de salud no le mido la temperatura, ¿está claro? Salvo que venga por otra cosa, porque va a tener, si no tiene ningún otro síntoma, porque va a tener una temperatura elevada. En relación, obviamente, a la hipertensión, la de volumen dependiente, las dos teorías en relación a la hipertensión como, digamos, como una cuestión que ayuda a la formación de la placa de ateroma, porque en realidad la hipertensión lo que provoca en los vasos, el fenómeno de placa que puede provocar, digo, en relación a la hipertensión, de tanto de eso como de la diabetes, cuáles son los órganos diana, los órganos blancos de la hipertensión o dónde se expresarían las lesiones, digo, ojo, corazón y riñones, en relación a la microcirculación y a la, digo, sobre todo a la microcirculación y a la macrocirculación, digamos, arterias de pequeño, mediano y gran calibre, cómo afectan en cada uno y de qué manera se podría ver qué es lo que pasa en el ojo, digamos, cuál es la, digamos, qué es lo que produce a nivel de la retina, qué es lo que produce a nivel del riñón. Acuérdense lo de que provoca lesión en la membrana de filtración y lo que provoca es un aumento de las proteínas, ¿no? en orina, digamos que de esa manera, digamos, la microalbuminuria, o en todo caso, o la proteinuria más grande, si un paciente, de acuerdo al grado de lesión que tenga, y la diabetes es exactamente lo mismo, ojo, corazón, riñones, obviamente que arterias del sistema nervioso central, o la carótida, o lo que sean, pero digo, en relación a la circulación específica dentro de esos órganos. La diabetes también, ¿qué tipo de lesión? Digamos, la diabetes, ¿cuál es? Digamos, cómo es el diagnóstico de diabetes, cuáles son las distintas formas de hacer el diagnóstico de diabetes, digamos, cómo se mide, digamos, la glicemia en ayuna, la hemoglobina glicosilada y la prueba de tolerancia oral a la glucosa.
Y en todo caso, semiológicamente, cómo yo vería una persona que tiene una placa de ateroma, cuál podría ser como evento final, y en esto lo de la angina, digamos, lo del infarto, digamos que una persona termine haciendo un émbolo en relación a esa placa, que embolice y se clave en una arteria que sea un poco más fina y termina siendo un infarto. Y la otra cuestión es lo de la angina estable y lo de la angina inestable. Como les digo siempre, una persona que tiene una angina estable es la que tiene un dolor en el momento, normalmente, que aumenta digamos, el requerimiento de oxígeno en ese tejido que irriga. Entonces eso se da cuando yo aumento el ejercicio, necesito, por ejemplo, tengo una arteria tapada que me alcanza a irrigar como, digamos, una cantidad de tejido que cuando ese tejido requiere más requerimiento porque está aumentando la frecuencia cardíaca, porque hace un ejercicio, comienza a doler. Entonces la angina estable es la persona que siempre le duele relacionado a un mismo esfuerzo. La angina inestable, que es la más peligrosa, ¿qué es lo que implica? Implica que nunca no está haciendo nada y que de repente le da un dolor que es menos de 30 minutos y después se le va. ¿Qué es lo que pasó ahí? Hubo un fenómeno de placa, se rompió esa placa, una parte de eso embolizó, pero ese émbolo se enclavó en un lugar, empezó a provocar una isquemia, pero se alcanzó a disolver y alcanzó a pasar y no se transformó en un infarto. El infarto es cuando ese émbolo queda clavado ahí y ese trombo queda clavado ahí y no deja, digamos, y corta totalmente la circulación y no se, digamos, no se disuelve, no se corre, no se va ni nada. Entonces, digamos, en ese momento se llama infarto. La angina inestable lo que puede hacer es puede estar diciendo, mira, se está con un fenómeno de placa, se te rompió una placa, si seguís, digamos, en cualquier momento se te rompió una chiquitita, en cualquier momento se te rompe uno mucho más grande y ahí sí terminas haciendo un infarto. ¿Está? Entonces, eso es la diferencia entre estable e inestable. Y después la de Prinzmetal es por vasoconstricción, digamos, que sería la tercera. Acuérdense siempre le digo por las dudas si le preguntan, la forma en la cual yo podría evaluar si una persona tiene tapadas unas arterias, de qué manera podría uno evaluar si una persona tiene tapadas unas arterias. El color y la temperatura. No, yo tengo una arteria tapada en el corazón. Quiero saber... ¿Qué? Ecodoppler. Con un ecodoppler. No. Angiografía. Nada, todo le vamos a hacer una geografía. ¿Cómo podés saber si una persona tiene tapada? Si una persona tiene tapada, ¿qué síntomas? Nosotros le preguntaríamos, ¿qué síntoma tiene? Le preguntaríamos, ¿no? Si tiene síntoma, ¿cuál podría ser un síntoma que le preguntemos? Disnea. Dolor torácico. Dolor torácico, ¿ante qué momento? Esfuerzo. Al esfuerzo. ¿Y nosotros podemos simular ese dolor de alguna manera? Si nosotros quisiéramos saber si tiene 70-80% tapada una arteria. ¿Que hiperventile? ¿Hiperventile haría más esfuerzo? No. Que camine. Eso se dice como la maniobra de Valsalva. No. Aseguro que algún familiar de ustedes se lo han hecho hacer. ¿De qué manera yo puedo simular que, digamos, no simular, hacer en un consultorio? Obvio, una prueba de esfuerzo. ¿Está? Le hago hacer que la persona haga ejercicio, lo subo arriba de una bicicleta y le hago un electrocardiograma mientras está haciendo eso y fijo si empiezan a aparecer, primero si aparece dolor, aumento el requerimiento y le hago aparecer dolor y aparece dolor. Y la otra es buscar cambios en el electrocardiograma en relación al esfuerzo, ¿no? Que empiecen a haber patrones de lesión por isquemia. ¿Estamos? Esa podría ser. Y si yo tengo tapado, ¿en qué otra arteria podría poder evaluar a ver si está tapada una arteria? ¿Qué arteria está a la vista, una arteria de mediano o gran calibre que puede estar a la vista? Radial. Pero sería más conveniente, sería más cerca del corazón. ¿Cuál podría ser? La carótida. La carótida. Entonces le hago
le hago una ecografía, un ecodoppler de vasos del cuello y voy a ver si está tapada o no está tapada, digamos. También esa sería una posibilidad. La ergometría o poder buscar una arteria más cercana al corazón, ¿no? Entonces le puedo hacer una ecografía, también podría ser una femoral, de femoral, pero bueno, se hace, en este caso se hace una ecografía de los vasos del cuello, ¿no? Una pregunta. Sí. Cuando hay una insuficiencia a nivel del corazón derecho, hay una dilatación de la carótida, ¿no? No. Entonces, Porque las arterias se dilatan. No, las venas. Podría ser una dilatación de la yugular. entonces sería la yugular. Por eso, la arteria la sería, primero si tengo una insuficiencia, si yo tengo una insuficiencia en el corazón, tengo una insuficiencia, ¿dónde? ¿Sobre qué territorio impacta tener una insuficiencia? Depende de qué lado del corazón está afectado. De cualquiera de los dos lados. Porque Va a la larga uno va a afectar al otro. Salvo que tenga una que sea exclusivamente del lado derecho, que no afectaría al No izquierdo. a nivel de la circulación pulmonar. ¿A nivel de Por qué? apnea, de la circulación pulmonar, da disnea, por edema pulmonar, porque da reflujo, todas esas fisiopatologías. Sí, pero igual no da, digamos, ¿por qué se provocaría la disnea en ese caso? por congestión pasiva pulmonar. Por congestión pasiva pulmonar. ¿En qué territorio entonces yo tengo más volumen? ¿En qué territorio? Venoso. Venoso, ¿estamos? O sea que nosotros, digamos, cualquier cuestión de insuficiencia, que una hipertensión provoque una insuficiencia cardíaca, eso va a repercutir en todo el lado derecho, no en el izquierdo, que es donde tendríamos la arteria carótida, digamos, ¿no? La arteria carótida sale del corazón, nosotros estamos hablando que es anterógrada, retrógrada, o sea que tenemos problemas a nivel de la circulación venosa. Entonces pensar, y si además estamos parados, los primeros lugares donde vamos a tener congestión, vamos a tener edema en miembros inferiores, que va a ir subiendo, va a ir subiendo y va a ir subiendo, y por último vamos a tener la ingurgitación yugular, la dilatación de la yugular, pero ya lo último, porque primero estamos parados, entonces por, digamos, el líquido, por el aumento, digamos, de la presión hidrostática, el líquido que va a salir en todos lados y lo que se van a dilatar primero son las venas de los miembros inferiores, ¿no? Y en todo caso de todo el abdomen, vamos a tener después congestión hepática y último vamos a tener la ingurgitación yugular. En todo caso, a la noche nos da disnea y nos da disnea paroxística nocturna, primero porque el paciente está acostado a la noche. Entonces, al estar acostado, digamos, las presiones no tiene más la presión de la gravedad, digamos. Hay una redistribución de todo ese líquido que tiene en su momento en los miembros, hay una distribución, digamos, es más fácil que el corazón empiece a funcionar más, por eso el paciente cuando el corazón tiene que hacer menos fuerza, digamos, puede aumentar su volumen minuto, por lo tanto aumenta la filtración, al aumentar la filtración por eso hay más, el paciente se levanta a orinar a la noche, ¿no? Porque al aumentar la filtración, orina más, digamos, acumula más líquido, se levanta a orinar a la noche, y ese aumento del líquido también que viene, digamos, del cuerpo, obviamente es más fácil que se ponga se termine impactando en el pulmón. Entonces, por eso los pacientes tienen eso que se llama la disnea paroxística nocturna, por eso los pacientes tienen que dormir con 2 almohadas, por eso los pacientes se levantan a orinar a la noche. Entonces, son todas cosas que le podríamos preguntar. Santiago creo que se llama, no sé cómo se llama el pibe, Julio, no me acuerdo cómo es el nombre, pero le podríamos preguntar, Jorge, con 25 años, pero en cualquier paciente que nosotros sospechamos enfermedad cardiovascular, le preguntamos con cuánta almohada duerme, si tiene nicturia, si orina de noche más que lo que orina de día, si le duele el pecho, si en algún momento nota tiene un dolor precordial cuando camina, obviamente si camina o no camina, si tiene dolor precordial. Las otras cosas para poder evaluar si tiene, digamos, si yo tiene, ponerle que tengan una placa ateroma en los miembros inferiores. ¿Cómo lo voy a ver a eso? ¿Qué es lo que voy a ver? Digamos, ¿con qué signo podría aparecer él? ¿Cómo se llama la enfermedad?
Cuando yo tengo las arterias de miembros inferiores, tengo placas de ateroma. La ubicación intermitente. Totalmente. La enfermedad de Raynaud, claudicación intermitente, el tipo mirador de vidriera. ¿No? Está parado, no le pasa nada, no le arde. Ahora, cuando empieza a caminar, los músculos requieren mayor cantidad de oxígeno, mayor irrigación, está tapada la arteria, por lo tanto no puede haber más irrigaciones de la que hay, porque no pasa más nada, y a la persona empieza a dar isquemia a los músculos y le duele. El paciente camina, para, se le dice mirador de vidriera porque se queda parado un ratito, hasta que le vuelve otra vez, vuelve a caminar, hace 3 cuadras más y le duele. ¿Está? Eso es la claudicación intermitente o la enfermedad de Raynaud. Eso sería como se ve la placa, y acuérdense que siempre eso se ve con el ecodoppler. Ahora, en el corazón no puedo ver las arterias del corazón con un ecodoppler, son muy chiquititas, digamos, no ves todo, digamos, tocan en angiografía, pero le voy a hacer a todos los pacientes para ver si tienen tapada la arteria, le voy a hacer angiografía a todo, se les hacen algunos, pero si yo quiero evaluar si tiene buena cosa, lo que le hago es una prueba ergonométrica. La diabetes, obviamente explicar la diabetes tipo 1, tipo 2, en qué pacientes se dan, dijimos cómo se hacía el diagnóstico, en qué pacientes se dan, si se dan en adultos, se dan en jóvenes, obviamente corazón, riñón, y la retina, cómo favorece eso la placa de ateroma. Acuérdense todo lo que dijimos, la placa de ateroma, el cigarrillo, la hipertensión, todo eso, cómo favorece, además del comer, los lípidos, todo eso, cómo favorece, y eso, y cómo las enfermedades todas estas favorecen a la formación de placa de ateroma. ¿Qué más hay en esta acá? No me acuerdo qué más hay. Unos apuntes acá, pero... Nada. Tabaquismo, lesión por tabaco, principal, como cuestiones generales. ¿Estamos? Tengo 15 minutos más. ¿Hasta las 9? Vamos. ¿Están todavía ahí o ya se fueron a dormir? Yo lo leo. Dale, Eduardo, Milena. de 31 años de edad, consulta a su médico por encontrarse con dolor de cabeza, febrícula, asténico y con dolores musculares. En la consulta refiere que trabaja como camionero transportando cereal entre Roque Sáenz Peña, Chaco, Puerto Alvear, Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿quién arrancaría algo con esto? ¿Cómo arrancarían? Acá se podría hablar de que existen patologías asociadas con trabajos, es decir, patologías ocupacionales, y también patologías que son destacadas en ciertas zonas geográficas. Por lo tanto, a través de una correcta anamnesis, no solo del trabajo del nombre de Eduardo, sino también dónde habita él normalmente y dónde habitó, se podría llegar a enmarcar al paciente con las características de las diferentes patologías. O sea, exactamente lo mismo de siempre. Digamos, es una cuestión individual, no hay cuestión de una historia clínica a nivel singular. Vas a hacer la consulta, le haces paciente, lo pones en una historia clínica, y en realidad tenés que ver todas las cuestiones que puedan hacer que Eduardo se enferme o se muera de acuerdo a cómo vive en general, ¿no? Al modo de vida de Eduardo. En ese modo de vida, vos tenés... Sí, Malena. El motivo de consulta podría ser astenia y fiebre, porque astenia solo es muy vago como síntoma porque está cansado. Pero ahí no se pone la ocupación en el motivo de consulta. Como bueno, consulta por esto y la ocupación iría en la lista de problemas. O sea que tiene astenia, fiebre, cefalea y ocupación camionero. Claro. Un problema sería, la definición de problema es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser desde el punto de vista de un actor social en un determinado contexto histórico, político, sociológico. Eso sería la definición de problema. Vos podrías poner, digamos, en este caso está claro, digamos, él consulta por cefalea, astenia, por todo lo que dijeron que consultaba. O sea que ese sería el motivo de consulta. ¿A eso se le Después, dice el síndrome febril inespecífico, profe? En realidad, sí, digamos, no es que en realidad no es que es un síndrome febril inespecífico. En realidad él está con determinada patología
¿qué le falta, digamos, qué es lo que no tiene, o sea, esto que está acá, qué te permite, con esos síntomas así, qué cuestión descartarían ustedes? Si viene una persona que tiene esto acá, ¿qué es lo más probable que tenga esa persona? Una contaminación. ¿Te parece una contaminación? Alguna infección. Una infección, ¿qué tipo? Y puede ser respiratoria, puede ser digestiva, o sea, habría Pero que... No, principal- respiratoria no, porque no tiene síntomas respiratorios. Por eso, en realidad, si viene una persona con esto así y vos no sabés más nada, decís esa persona tiene una gripe, una influenza, lo primero que decís. Tiene dolor de cabeza, febrículas técnicas y dolores musculares, lo primero que diría. Después, entonces, a partir de ahí, porque es la patología más común que existe, entonces, a partir de ahí vos decís, che, ¿tiene compromiso de las vías respiratorias? No. ¿No tiene compromiso de las vías respiratorias? Bueno, saco todo lo que tenga que ver con compromiso de las vías respiratorias y a partir de ahí veo al revés. Ahí empiezo a pensar en todas las otras cosas. Pero si cualquiera que te lo dice, yo pienso que lo primero que tiene es una gripe. Pero descartando que no tiene afectación respiratoria, ahí sí podemos pensar en síndrome febril. Y además que tiene noción de foco por el trabajo y por todo eso, en la anamnesis. Todo en la noción de foco que quieras. Viene este paciente, vos no sabés nada. Viene este paciente, vos tenés que apostar tu vida. ¿Qué apostás que tiene? ¿Chaga? ¿O apostás que tiene una gripe? Profe, en una clase de semio, la profe dijo que los signos y síntomas que presentaba Eduardo como que se encuadraba en un síndrome febril inespecífico, porque, o sea, el síndrome febril inespecífico es el conjunto de signos y síntomas con fiebre como la más importante, menos de 7 días y sin síntomas respiratorios altos. O sea, entonces decía que sí se encuadraba y que lo podíamos decir que juntamente con eso y más la noción de foco, que por ahí encaminaba a enfermedades endémicas, pero que sí era. No, yo lo que digo que sí, lo que digo que lo primero que por eso, lo primero que pensás en una persona esta, porque te van a preguntar en el examen, ¿qué es lo que pensaría primero de esta persona? Porque además no sabés vos. Porque acá tampoco dice Claro, que yo no sé, pero tiene tampoco diarrea. me refiere síntomas respiratorios, entonces por eso yo le diría que son signos y síntomas muy específicos que se encuadran en el síndrome febril Totalmente. específico, y le Sí, no, juntando vos lo que- con toda la historia clínica y la noción de foco positiva, por ahí voy a las endémicas. Por eso, vos partís de la base que decís, bueno, lo primero que tengo cuando veo esto acá, tengo que descartar que no tenga enfermedad, que no tenga síntomas respiratorios, no tenga Claro. rinorrea, no tenga tos, no tenga disnea, no tenga expectoración, no tenga nada. Bueno, tengo todo eso, en todo caso sí me voy por eso. Pero acá la gran diferencia es, obviamente, si además tuvo diarrea o no, pero como patología muy frecuente, es la patología respiratoria. O sea que yo lo primero que descarto es que no tenga patología, no tenga síntoma de vía aérea. Si no tiene síntoma de vía aérea, con todo el cuadro que hablamos anteriormente, hablaríamos justamente, sí, de un síndrome febril específico y en todo caso por la noción de foco, por donde sobre todo donde trabaja y donde vive, pensar en enfermedad endémica, obviamente. Claro, yo por eso le puedo decir que, o sea, descartando enfermedades respiratorias tanto porque la unidad problema no se refirió a eso, tanto preguntando al propio Eduardo si tuvo algún síntoma relacionado con el aparato respiratorio, puede descartar patología respiratoria y seguir con el síndrome febril específico más la noción de foco. Sí, no descartarías totalmente, pero sí, digamos, descartarías. Claro, como que me voy probablemente. encaminando a un determinado diagnóstico presuntivo. Totalmente. Perfecto. Entonces, cuando paso, digamos que lo que decían por la lista de problemas, acuérdense que el trabajo en sí mismo no es un problema, sino el trabajo que no tiene control, que no tiene el descanso suficiente. Digamos, hay patologías que son más... ¿Qué? Que ahí iría la noción de foco positiva para enfermedad endémica por vivienda, trabajo. Sería así. Sí, totalmente, pero en realidad ser camionero no es una patología. En tu caso, ser camionero, manejar a la noche, tener 200 viajes por semana, no tener control, andar en un camión todo roto que no tenga amortiguadores, que te revientan los riñones, qué sé yo. Hay muchas cosas que vos podrías hacer, cuestiones para prevenir, para que el trabajo en sí mismo no sea un factor de Claro, riesgo. medidas de higiene también, una ropa más específica que lo pueda usar, que no entre en contacto con ese o con animales. Yo digo para la discusión de si es un problema o no es un problema. Está bien, tiene una noción de foco por una enfermedad,
porque si la persona esa, pero bueno, si esa persona usaría repelente, si esa persona dormiría en un hotel 5 estrellas cuando va a Santiago del Estero, no dormiría en una cuestión de... Hay cuestiones inherentes que obviamente que tenés más posibilidades, si bien Santiago del Estero, que hay Vinchuca, que a lo Menchaco, que acá, que no se han encontrado todavía solución trampa para Vinchuca, y no se encontraron todavía el tripanosoma, pero en sí mismo el trabajo no es que es digamos, no es un problema, sino el trabajo que no tiene protección o que no tiene cuestiones claras de cuidado para el trabajador. Pero bueno, dentro de obviamente acá, cefalea, dolor de cabeza, febrícula, astenia, dolores musculares, lo mismo de siempre, describir los grandes síntomas que tienen, y en esto es para hablar endemia, otra vez endemia, epidemia, pandemia, y dentro de las endemias preguntan, obviamente Chagas, lo que digo, acuérdense, todo el ciclo del parásito entero, para mí no tiene sentido estudiar el ciclo del parásito entero, sino cómo ingresa, por dónde ingresa, cómo va, digamos a qué lugar va y cuáles son las lesiones que provoca. No más que, digamos, en relación, por ejemplo, al Chagas, eso, digo, sí, mucho digamos, las lesiones que provoca, cuáles son las zonas endémicas, lo del tripanosoma, lo de las casas de la cuestión de lo de paja y adobe, en relación a los modos en que vive la gente, cuáles son el huésped definitivo, el huésped transitorio, digamos, en relación eso a Chagas. No todo el ciclo del parásito. Después tenemos y el diagnóstico también, profe, ¿no? El diagnóstico, obvio, sí. De todas el diagnóstico. Después, el mosquito, digamos, las enfermedades relacionadas a la Aedes, digo, sobre todo dengue, Zika, chikungunya también, pero sobre todo dengue, porque hay dengue en Rosario, hay dengue en toda la Argentina ya, o sea que el Aedes, fiebre amarilla, leishmaniasis, también por ahí algo pueden llegar a preguntar, pero sobre todo dengue, digamos, no podemos no saber dengue. Y en relación a los ratones, digo, tanto preguntan sí o sí el mal de Chagas, digamos, el mal de Chagas, fiebre hemorrágica argentina, y el hantavirus. comparado con leptospirosis y con hantavirus. ¿Está? Digamos, en qué aparatos provocan lesiones los tres microorganismos distintos, en qué, cuál tiene más afectación pulmonar, cuál tiene más afectación renal, digamos, obviamente, cuál es el que provoca más hemorragia, y en eso, ¿en qué está relacionado? La fiebre, digamos, en relación a la fiebre hemorrágica, como es endémica de nuestra zona, se pregunta cómo se contagia, qué tipo de ratón es, a través de qué, de dónde se contagia, dónde está el Instituto Maistegui, en qué ciudad, no, todo. Me preguntan, de fiebre hemorrágica preguntan. Y después, de leptospirosis, nada, relacionado con la basura, relacionado con las inundaciones, digamos, con las cuestiones de la isla, más vinculado a eso. Hantavirus, yo vi que preguntan mucho menos, mucho más leptospirosis y mucho más fiebre hemorrágica. Nada, brucelosis en algún momento preguntaron algo más, pero no mucho más que esto. ¿Estamos? Sí, pero hacemos en 5 minutos la última y me tengo que ir ya. ¿Alguien que lea la última? Matilde es una rosarina de 64 años, diabética, de vacaciones con amigas jubiladas en Brasil. 6 horas antes de su regreso en colectivo comienza con ardor a orinar. Durante el viaje este síntoma se intensifica, orina con más frecuencia y agrega dolor y sangre al orinar. Bueno, vamos a hacerla rápido. Matilde, 64 años, una adulta mayor, o sea, característica de los adultos mayores. ¿Cuáles son, digamos, las nociones o los factores de riesgo, nociones de foco para adultos mayores en relación a enfermedad respiratoria, en relación a enfermedad, a infección urinaria y a enfermedades en la piel, digamos, por ser adulto mayor, qué es lo que hace
cuáles son los factores que hacen que tengan más prevalencia este tipo de enfermedades en los adultos mayores. Digamos, diabetes, porque es diabética, o sea que es lo mismo que le hablamos en la anterior, o sea que todo lo de diabetes como esa cuestión. O sea que para arrancar la UP, lo mismo de siempre, es una historia singular, hacemos, digamos, esta paciente, hay que hacer una historia clínica, cuando le hacemos la historia clínica hay que tener en cuenta que es una paciente adulto mayor, que puede tener, bla, 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 todo lo que explicamos recién, de acuerdo a cuáles son las enfermedades más prevalentes, digamos, también subjetivamente qué implica en relación a lo de los adultos mayores, el cuidado del adulto mayor, la soledad, todo lo que puedan explicar de eso, con 64 años, si está jubilada, qué implica que esté jubilada, que cobra, digamos, si está jubilada o no, si cobra una jubilación, si no cobra, digamos, si no cobra una jubilación, si está institucionalizada, si no está institucionalizada, todo lo que quieras de una persona podamos pensar sociosubjetivamente una persona de 64 años. Cuando específicamente después digamos, si toma medicación, si tiene enfermedades preexistentes y todo. Después, como plantea, además de la diabetes, algunas otras enfermedades. Después, específicamente, está con ardor al orinar, por lo tanto, infección urinaria, diferencia entre sintomatológicamente infección urinaria baja y infección urinaria alta, si tienen o no tienen hematuria, cuál de las dos tiene hematuria, si cursan con fiebre o no cursan con fiebre, cualquiera de las dos, en relación a las bacterias que provocan infección urinaria, digamos, los bacilos gram negativos, las enterobacterias, acuérdense obviamente, la Escherichia coli como cuestión fundamental, pero todo, el Proteus, todos los que puedan provocar infección urinaria, acuérdense el estafilococo, porque ya hay que lo preguntaron varias veces, el estafilococo, acuérdense que dijimos que podía provocar abscesos, microabscesos, por tanto la infección urinaria alta, digamos, porque le van a preguntar cuáles son las bacterias, digamos, en una mujer, la diferencia entre una mujer y un hombre, por qué puede una mujer tener más frecuentemente infección urinaria, entonces explican las cuestiones anatómicas, todo, pero después le preguntan, eso sería por vía ascendente, y por vía hematógena, ¿qué bacterias conocen que pueden provocar? Bueno, el estafilococo es una de las que provoca infección urinaria por vía hematógena, como una de las principales. La semiología, no sé, ardor, tenesmo, disuria, tenesmo, hematuria, fiebre, todo lo que componen la infección urinaria alta o la infección urinaria baja, cómo se hace el diagnóstico en relación con la orina completa y el urocultivo. Acuérdense que la orina completa lo que se hacía era un análisis citofísico-químico, dijimos, citofísico-químico, cito de la celularidad, qué tipo de células tiene, si tiene leucocitos, si tiene piocitos, digo, lo patognomónico obviamente la infección urinaria es el piocito, en la general, después en los niños es distinto, pero en la general es el piocito. Citofísico, físico, ¿se acuerdan cuál era? La densidad, si es turbio o no es turbio, y químico, en relación a si tiene urato, si tiene glucosa, si tiene proteína, digamos, una orina completa es eso, es un análisis citofísico-químico, ¿está? Y el urocultivo es, en realidad, lo que busco, le hago una tinción de Gram y todo, lo que busco es el microorganismo. Acuérdense, para pedir un análisis de orina o para pedir un urocultivo, para pedir cualquiera de las cuestiones, los datos básicos que tiene que tener cuando yo le hago una orden a una persona. Tenía desde nombre y apellido, número de documento, edad, digamos, como una cuestión importante, y el diagnóstico presuntivo. ¿Por qué le pido para que el bioquímico o el bacteriólogo sepa por qué le estoy pidiendo un urocultivo, digamos, el diagnóstico presuntivo que yo tengo? Y después, en todo caso, se plantea, digamos, cuando yo quiero hacer un urocultivo, ¿se acuerdan lo que se planteaban? Directo, ¿no? Y cultivo. Digamos, se planteaba directo y cultivo, y en todo caso eran el del directo con recuento de colonia, tipificación de gérmenes
y antibiograma. ¿Tá? Digamos, el directo, recuento de colonia, de tipificación de germen, recuento de colonia y antibiograma, y obviamente, por otro lado, el directo y el cultivo. Las otras cosas que preguntan en relación a esto, en relación es cólico renal. ¿Por qué otra causa de cólico renal? Digamos, en realidad a los cálculos, qué tipo de cálculos son, de qué son esos cálculos, si son iguales que los cálculos que se producen a nivel de la vesícula biliar, si tienen algo distinto, que yo pueda pedirle otro estudio distinto, si a este se le puede pedir una radiografía de acuerdo a lo que son, o a lo que no, digamos, o no, digamos, si se hace también con ecografía, por qué es el dolor, digamos, por qué está producido el dolor en un cálculo, qué tipo de dolor es, digamos, acuérdense que tiene, el uréter es músculo liso, por lo tanto, qué tipo de dolor da. En relación a insuficiencia renal, no preguntan, algo pueden preguntar de insuficiencia renal aguda. Acuérdense que la función del riñón se mide con la creatinina, con el clearance de creatinina, no con la urea. La urea sirve para medir estado de hidratación, sirve como un complemento, pero centralmente la función renal se mide con creatinina, con el clearance de creatinina. ¿Estamos? Como una cuestión central por si les preguntan. Dijimos los microorganismos, dijimos la diabetes, dijimos... Bueno, nada más. Profe, síndrome nefrítico y nefrótico, ¿preguntan? Eso me había olvidado. Nefrítico y nefrótico, voy a preguntar cuáles, digamos, no, en realidad no las patologías que provocan el síndrome nefrítico y nefrótico, glomerulonefritis y todo. Pueden preguntar el síndrome nefrítico, la diferencia con el nefrótico, cuál tiene sangre, cuál cursa con hematuria y cómo son las proteinurias, si es una, de cuál es el rango de los gramos de proteína para saber uno y otro. Pero no, yo no vi que pregunten mucho, ¿no? En todo caso, sí un poco más síndrome nefrótico, pero no las causas que provocan, no glomerulonefritis. Yo no vi a nadie que le pregunten glomerulonefritis. A lo mejor ustedes conocen seguramente como son 10.000 y rinden. O sea, yo no conocí nunca, ni en los exámenes que nunca tomé, nadie preguntó glomerulonefritis. Ok. Profe, ¿y la litiasis? Litiasis, sí, ya lo dije. Como cálculos. Sí, cálculos, lo planteamos, cálculos, cuáles son las diferencias con los cálculos de la vesícula, de qué están hechos, si son, digamos, tienen un material que permite, por ejemplo, usar la radiografía en vez de usar solamente, de usar ecografía para poder hacerlo, también como método de diagnóstico. Sí, también. Bueno, gente. Perdón, no me puedo quedar más, me tengo que ir porque me están acá haciendo un piquete la familia. Así que espero que tengan suerte el fin durante la semana y nada, métanle que aprovechen este llamado a full. ¿Estamos? Y los Muchas veo gracias, bastante. profe. Muchas gracias. Por lo menos los que Gracias, hablaron profe. los veo bastante afilados.